Imagina que hoy plantas un árbol, en un lugar donde nadie cree que pueda crecer nada. Mañana vuelves y plantas otro. Al día siguiente, otro más. Pasan los meses, luego los años. Nadie te aplaude, nadie te graba, y durante mucho tiempo casi nadie sabe que existes. Pero tú sigues. Hasta que un día, aquel terreno vacío ya no parece el mismo. Donde antes solo había arena quemada por el sol, ahora se oye el viento entre las hojas. Llegan pájaros, después ciervos. Más tarde incluso elefantes, rinocerontes y tigres. Esto no es una leyenda. Ocurrió en la India y empezó con un joven que vio algo que no pudo olvidar. Su nombre es Yadav Payen. Esta es la historia del hombre que plantó un bosque. Para entender su historia tenemos que viajar hasta Assam, en el nordeste de la India. Allí, el río Brahmaputra atraviesa el paisaje como una fuerza imposible de controlar. Cuando llega la época de lluvias, el río crece, cambia de forma y arrastra todo lo que encuentra. Cuando las aguas bajan, deja tras de sí grandes bancos de arena, extensiones desnudas, sin sombra y casi sin vida. A finales de los años 70, después de una inundación, Yadav llegó a uno de esos lugares. Era todavía muy joven, y sobre la arena encontró decenas de serpientes muertas. El agua las había arrastrado hasta allí. Después, el calor y la falta de árboles hicieron el resto. No había sombra en la que refugiarse, no había vegetación que conservara la humedad, solo arena, sol y silencio. Yadav se quedó mirando aquella escena. Podía haberse marchado, al fin y al cabo, él no había provocado la inundación, y tampoco tenía el poder de detener el río. Pero se hizo una pregunta muy sencilla. Si aquellos animales habían muerto porque allí no había árboles, ¿qué pasaría si alguien empezara a plantarlos? Parecía una respuesta demasiado pequeña para un problema tan grande, pero fue suficiente para empezar. Yadav no tenía un gran presupuesto, no dirigía una organización, no era un científico ni ocupaba un cargo público. Tenía sus manos, su conocimiento del lugar y la decisión de volver al día siguiente. Empezó con bambú y con pequeños árboles capaces de resistir aquel terreno difícil. Al principio no había bosque, ni siquiera había una promesa de que algún día lo habría. Solo había unas pocas plantas frágiles rodeadas de arena. Plantar era solo el primer problema. Después había que conseguir que las plantas sobrevivieran. El suelo era pobre, el calor era intenso, y cada nueva crecida del Brahmaputra podía borrar en unas horas el trabajo de semanas. Yadav observó la naturaleza y fue aprendiendo a trabajar con ella. Transportó hormigas rojas desde tierra firme porque creía que ayudarían a transformar la tierra. Plantó especies locales, cuidó los brotes que resistían, y volvió a empezar cuando alguno se perdía. No intentaba dominar el lugar, intentaba darle las condiciones necesarias para que la vida regresara por sí sola. Y aquí aparece una de las partes más difíciles de imaginar: la lentitud. Un árbol no crece al ritmo de nuestras prisas. Durante mucho tiempo, el esfuerzo de Yadav apenas debió de notarse. Una planta más en medio de una extensión enorme puede parecer casi nada. Pero él entendió algo que solemos olvidar: que casi nada, repetido durante el tiempo suficiente, puede terminar convirtiéndose en algo inmenso. Así que siguió plantando. Llegó una estación seca, después otra inundación, luego otro verano, y Yadav siguió volviendo. Mientras otras personas construían sus vidas lejos de aquel banco de arena, él construía algo que tardaría años en poder verse. No lo hacía para llamar la atención, ni para convertirse en un símbolo. En realidad, durante décadas, casi nadie fuera de la zona supo lo que estaba ocurriendo. Cada árbol era una pequeña apuesta por un futuro que Yadav quizá no llegaría a controlar. Porque cuando plantas un árbol, aceptas una verdad incómoda. El resultado no depende solo de ti. Tú puedes preparar la tierra, proteger el brote y regresar cada día. Pero después necesitas lluvia, tiempo y paciencia. Yadav puso el esfuerzo, la naturaleza hizo el resto. Poco a poco, las raíces empezaron a sujetar el suelo. Las hojas crearon sombra. La sombra ayudó a conservar la humedad. Las plantas pequeñas encontraron refugio.
y unas especies fueron preparando el camino para otras. Lo que había empezado como una colección de árboles plantados por una persona comenzó a comportarse como un bosque. Ese cambio es importante. Un bosque no es simplemente un lugar con muchos troncos, es una red de relaciones, insectos que polinizan, aves que dispersan semillas, hojas que alimentan el suelo, raíces que frenan la erosión y animales que encuentran agua, alimento y refugio. Yadav había iniciado el proceso, pero llegó un momento en el que la vida empezó a multiplicar su trabajo. Aparecieron pájaros, después pequeños mamíferos. Llegaron ciervos y con ellos también depredadores. Rinocerontes indios encontraron refugio entre la vegetación. Tigres de Bengala recorrieron aquel territorio que, años atrás, no podía proteger ni a una serpiente del sol. Y un día llegaron los elefantes. En 2008, una gran manada atravesó la zona y llamó la atención sobre aquel lugar. Al seguir su rastro, un periodista descubrió que los animales venían de un bosque que casi nadie fuera de la región conocía. No eran unos pocos matorrales, sino un bosque denso que llevaba décadas creciendo casi fuera de la mirada pública. Aquel fue el momento en que el secreto empezó a dejar de serlo. La extensión sería conocida como Molai Katoni, el bosque de Molai, por el apodo de Yadav. Las estimaciones sobre su tamaño varían, pero todas hablan de un bosque de varios cientos de hectáreas. Pero quizá el dato más impresionante no sea el tamaño. Lo verdaderamente difícil de comprender es todo el tiempo que cabe dentro de ese bosque. Cada rincón representa mañanas en las que Yadav podría haberse quedado en casa, días de calor, días de lluvia, plantas que murieron, árboles que sobrevivieron, decisiones pequeñas que nadie vio. Sería bonito decir que a partir de ese momento todo fue fácil, que el bosque creció, los animales regresaron y todos vivieron en armonía. Pero la naturaleza real no funciona como un cuento perfecto. Cuando vuelven los grandes animales, también aparecen los conflictos. Los elefantes pueden entrar en zonas habitadas y destruir cultivos. Los depredadores pueden atacar al ganado, y un bosque valioso atrae intereses, visitantes y también amenazas. Yadav, que vivía de criar ganado y vender leche, conoció esa contradicción de cerca. El mismo ecosistema que había ayudado a crear podía causarle pérdidas. Sin embargo, no culpaba simplemente a los animales. Su mirada era más amplia. Cuando los seres humanos reducimos los espacios naturales, obligamos a la fauna a acercarse a nuestras casas y nuestros campos. Esa parte de la historia importa porque evita una moraleja demasiado cómoda. Plantar árboles no resuelve por sí solo todos los problemas. Restaurar un ecosistema exige conocimiento, protección a largo plazo y colaboración con las comunidades que viven alrededor. También necesita instituciones que impidan la caza furtiva, los incendios y la destrucción del terreno. El trabajo de una persona puede iniciar un cambio extraordinario, pero conservarlo requiere que otras personas se hagan responsables después. Yadav nunca dejó de cuidar el bosque. Continuó trabajando con sus animales y recorriendo la zona. Su vida siguió siendo sencilla, incluso cuando su historia empezó a viajar por el mundo. Y quizá ahí está uno de los detalles más humanos de todo esto. Durante años, el resultado estuvo creciendo en silencio. Cuando llegaron las cámaras y los reconocimientos, los árboles ya eran altos, los animales ya habían encontrado su camino. La parte esencial ya había sucedido antes de que nadie entendiera su importancia. Eso nos obliga a mirar de otra manera a las personas que trabajan sin público, a quienes cuidan un lugar, una familia, una idea o una comunidad y no reciben ninguna señal inmediata de que su esfuerzo servirá para algo. A veces lo importante tarda mucho en hacer ruido, y cuando por fin lo hace, casi siempre empezó mucho antes. Con el tiempo, universidades, periodistas y organizaciones medioambientales comenzaron a contar lo que había ocurrido junto al Brahmaputra. En 2012, una universidad de Nueva Delhi lo distinguió con el título de Hombre del Bosque de la India. 3 años después, en 2015, el gobierno de la India le concedió el Padma Shri, uno de los principales reconocimientos civiles del país. La imagen era poderosa. Un hombre sin una gran estructura detrás, recibiendo un honor nacional por haber hecho durante décadas algo tan básico como plantar, cuidar y esperar. Pero los premios no son el final de su obra.
El verdadero reconocimiento está allí, a ras de suelo. El verdadero reconocimiento está en una raíz que evita que la arena desaparezca con la siguiente corriente, en un nido que antes no tenía dónde construirse, en la sombra bajo la que un animal puede sobrevivir al calor. Un trofeo puede guardar un nombre, un bosque guarda miles de vidas. Es fácil escuchar la historia de Yadav Payen y sacar una conclusión rápida. Si una persona pudo plantar un bosque, cualquiera puede solucionar cualquier problema con suficiente voluntad. Pero eso no sería del todo justo. No todos parten del mismo lugar. No todos los problemas se resuelven únicamente trabajando más. Y las crisis ambientales no pueden dejarse sobre los hombros de personas aisladas mientras gobiernos y empresas miran hacia otro lado. La hazaña de Yadav no demuestra que las instituciones sean innecesarias. Demuestra lo contrario. Nos enseña cuánto puede empezar una persona y cuánto más podría conseguirse si ese esfuerzo recibiera apoyo, protección y continuidad. Tampoco se trata de copiar su vida de forma literal. Quizá tú no tengas un banco de arena en el que plantar, quizá nunca vayas a crear un bosque, pero sí puedes reconocer la idea que hay debajo. Hay trabajos cuyo resultado solo aparece cuando dejamos de exigir una recompensa inmediata. Aprender algo, cuidar una relación, ahorrar poco a poco, recuperarse, crear un proyecto, ayudar a alguien, empezar de nuevo. Casi todo lo que merece la pena tiene una etapa en la que parece que no está ocurriendo nada. Yadav vivió durante años dentro de esa etapa, plantó cuando aún no podía ver el bosque, siguió cuando el resultado era demasiado pequeño para impresionar a nadie. Y eso quizás sea lo más valioso que podemos llevarnos de su historia. Lo más valioso no es la idea de que una sola persona deba salvar el mundo, sino la certeza de que una acción pequeña, bien elegida y repetida con paciencia, puede abrir un lugar para que otros continúen. Aquel joven que encontró serpientes muertas sobre la arena no podía saber cómo terminaría todo. No sabía que décadas después su nombre aparecería en periódicos, universidades y ceremonias. No sabía que elefantes caminarían bajo árboles que él había plantado, ni que personas a miles de kilómetros escucharían su historia. Solo sabía que allí faltaba sombra, así que plantó la primera. Tal vez los grandes cambios no siempre empiezan con un plan perfecto. A veces empiezan cuando alguien mira un lugar vacío y decide que no tiene por qué seguir vacío para siempre. Hoy, donde antes solo había arena, hay hojas, raíces, huellas y cantos de pájaros. Hay un bosque. Y ese bosque nos recuerda algo sencillo. Quizá no podamos ver todavía el resultado de lo que hacemos hoy, pero eso no significa que no esté creciendo. Esto es La mirada del búho. Historias reales para mirar el mundo con un poco más de calma. Si te ha gustado acompañarme en este primer vuelo, puedes suscribirte y volver para la próxima historia. Y ahora quiero conocer tu mirada. ¿Qué parte de la historia de Yadav te ha impresionado más? Te leo en los comentarios. Seguimos con los ojos abiertos. Hasta la próxima.